Muchas gracias, señor presidente. La pregunta que formulamos esta semana se refiere al compromiso de su Gobierno, señor Fernández, con la educación concertada en Asturias. Gracias, señora Fernández. Tiene la palabra el señor presidente. Señora diputada, el compromiso del Gobierno con la educación concertada pues es honesto, claro, serio, porque lo que nos preocupa a nosotros es naturalmente la educación de los niños y para ello tenemos dos redes, una red en este caso concertada y otra pública y por tanto ese compromiso, insisto, es firme, aunque usted sabe, y no lo negaré en absoluto, que nuestra prioridad está en la red pública. Gracias, señor presidente. Señora Fernández, tiene la palabra. Señor presidente, sabíamos y conocíamos la última parte de su respuesta. Y créame si le decimos desde el Grupo Parlamentario Popular que justamente ahí es donde está el meollo de la cuestión. Es decir, tenemos una Constitución española, la del 78, que en su artículo 27 y en todas las leyes orgánicas que fueron desarrollando el derecho a la educación desde la etapa de Felipe González como presidente de Gobierno, se adoptó un compromiso, porque así lo exige el texto constitucional, de que la educación, que es una, se puede articular a través de la red pública, a través de la red concertada o, finalmente, puede ser privada sin ningún tipo de matiz. Y a los padres, a las familias asturianas, desde la Consejería de Educación, señor presidente, tienen que garantizarle que puede elegir, porque hay varias formas de asfixiar a la educación concertada en Asturias. Una es creando plataformas para negarla, porque la educación concertada en Asturias no tiene carácter ni complementario, ni subsidiario, ni residual. Tiene igualdad a la hora de elegir las familias y los padres, que pueden hacerlo por la pública y que pueden igualmente hacerlo por la concertada. Pero, claro, para que una familia asturiana pueda elegir libremente un centro, una unidad, en algunos de los casos concertada, como sucede o no sucede, desgraciadamente, en el Colegio Nazaret de Oviedo, pues si la Consejería cierra unidades, si la Consejería asfixia negando subvención económica a través del concierto educativo, pues está cargándose la educación concertada. Unos lo hacen a través de plataformas, la izquierda más radical, otros, la izquierda más moderada, lo hacen asfixiándolos en lo económico. Usted sabe que es así, señor Fernández. Y, claro, este año es un año capital. Es un año capital porque usted sabe y conoce muy bien, porque todos sabemos y conocemos muy bien el interés especialmente acentuado que usted tiene en materia educativa. Usted sabe muy bien que este año es el año de negociar el concierto educativo, en el año 17. Y negociar el concierto educativo no quiere decir posponer el concierto educativo, como quiere la izquierda más radical, que sigan pasando necesidades económicas, porque así nos cargamos la educación concertada y la gente sí o sí tiene que acudir a la pública. Eso no lo dice nuestra Constitución, eso no lo dicen nuestras reglas de convivencia y eso no lo dice el histórico en materia de las sucesivas leyes de educación orgánica que garantizaron ese derecho en nuestro país. Y créame si le digo que la educación concertada, y no creo que haya que establecer en esos términos el debate, pero la educación concertada, y lo decía el otro día un, creo que ilustre socialista que fue alcalde de La Coruña, la educación concertada es un gran ahorro para el Estado, decía el que fuera alcalde socialista de La Coruña, don Francisco Vázquez. Y, efectivamente, si usted se va a hacer una comparativa de números y de datos, nos encontramos con que, frente a 450 millones de euros que cuesta, en términos estrictos presupuestarios, la educación pública en Asturias, la concertada cuesta 83 millones de euros. Pero, claro, ¿sabe usted por qué pasa eso? Porque hay compromisos que no se cumplen, hay unidades que se cierran
y hay derechos que garantizan en otras comunidades autónomas que no se garantizan en Asturias. Por ejemplo, en el año 2012, por razones de política económica y por la recesión en la que ustedes nos dejaron con el Gobierno del señor Zapatero, hubo que apretarse el cinturón en España, también en esta materia, y, naturalmente, hubo derechos económicos y laborales que fueron reducidos, como la paga extra. Pero ¿sabe lo que sucede? Que en la educación concertada, en la inmensa mayoría de todas las comunidades autónomas de España, hubo ya un recobro de esos derechos económicos perdidos. Y hay una paga de antigüedad que en la época del señor Riopedre, la paga de los 25 años, quiso eliminarla. Claro, él sabría por qué quería eliminarla y para qué quería los recursos. Quiso eliminarla. Y tuvieron que acudir a los tribunales, los profesores de la concertada, y los tribunales les dieron la razón. ¿Y sabe lo que sucede en Asturias? Que desde el año 2007 esa paga de antigüedad de los 25 años sigue sin cobrarse. Y también hay una garantía en el ámbito legal para que haya una equiparación de la ratio por profesor y por alumno, las plantillas establecidas en una y otra forma de impartir la educación y, bueno, pues simplemente no se da cumplimiento a eso. No se da cumplimiento a eso, porque ustedes escoran su preferencia hacia la educación pública, la que yo no pongo en cuestión, ni el Grupo Parlamentario Popular pone en cuestión. Lo que queremos es que la gente elija libremente. Y si no hay opciones, no hay libertad. Y si solamente se puede elegir una cosa, no hay dualidad. Y si no hay dualidad, no hay libertad de elección para las familias, que, insisto, no es que lo garanticemos nosotros, es que lo garantiza la Constitución española de 1978. Y es verdad que en Asturias hay plazas vacías ahora mismo, consecuencia del invierno demográfico. Naturalmente que las hay, pero hay que seguir manteniendo el equilibrio, porque, claro, de esas 2.600 plazas de menos, el porcentaje en la pública es del 35% de caída y en la concertada solo el 17,35% de caída. Por tanto, nosotros ¿a qué le animamos, señor Fernández? Le animamos a que apueste sin complejos por la libertad de elección de las familias, garantizando una financiación adecuada en la educación concertada. Y también le solicitaríamos y le rogaríamos que se deje de experimentos. No se puede establecer en Asturias como lengua vehicular el bable, porque en Asturias no hay cooficialidad. Señor Fernández, no se alborote. Hay una pregunta cada 15 días y los temas que interesan a la sociedad hay que hablarlos en este Parlamento. En Asturias no hay cooficialidad y lo saben muy bien los que quieren saltarse el Estatuto de Autonomía a la torera y quieren incumplir la ley. Y, por tanto, la única lengua vehicular en nuestra comunidad autónoma, con el estatuto que tenemos en vigor, es el castellano. Y quienes quieran ir por los atajos están incumpliendo la ley y probablemente usted está devolviendo favores por estar en esa silla en la que está sentado sin hacer demasiadas cosas por Asturias.